Victoria, ¿cómo estás? Todo en orden. Victoria.nutrición o Victoria Rausch es parecido y arranco preguntándote cómo surgió que pasaste a ser de Victoria Rausch a Victoria.nutrición, crear contenido de nutrición y ciencia. Y bueno, todo fue pero muy loco. En realidad yo estaba en el último año de la universidad y bueno, estaba a punto de recibirme, sí, tercer, cuarto año. Y estaba a punto de recibir, me faltaba muy poco, imagínate que 3 años y pico de carrera, empezarte a cuestionar cosas de la carrera en sí es muy... empezaba a tener muchas crisis, digamos, por decir, che, me falta tan poco, pero al mismo tiempo no me convence esto. Y en realidad lo que a mí me pasaba era que por ahí la universidad en sí me mostraba una faceta de la nutrición muy apuntada a calorías, a dietas, a planes. Y yo veía que quizás por, no sé, ansiedad, que capaz tenía mucha ansiedad, pero también veía de que por ahí la nutrición, en el día a día yo veía que en mi casa, por ejemplo, no había oportunidad para pesar, no sé, una pechuga de pollo, por ejemplo, o como lo decían en la universidad. Y no me convencía mucho. También me acuerdo que en ese momento estaba muy discutido, mucha discusión el tema del vegetarianismo, si uno podía ser vegetariano o no. Y bueno, me acuerdo que en ese momento era, bueno, no, los vegetarianos no pueden. Y bueno, a mí no me convencía para nada eso, para nada. Y entonces, finalizando ya en mi cuarto año, sí, empiezo a buscar en internet. Y bueno, y me encontré con un libro que se llama How Not to Die. Y ese libro empieza a mostrar una faceta de, literalmente, que quiero la frase, un libro te puede cambiar la vida. Bueno, para mí me pasó así con la nutrición y mi carrera. Ese libro habla de cómo, desde la alimentación y de una alimentación basada en plantas, uno puede curar 15 tipos de enfermedades distintas, desde cánceres, enfermedades del corazón, y todo apuntado desde un lado científico. Entonces, cuando yo leo eso, fue como una bocanada de aire, decir, bueno, no es que voy a hacer dietas toda la vida, no es que voy a contar calorías, digamos, y no es que la nutrición se resuma a todo eso, sino que hay mucho más. Y ese libro fue lo que a mí me despertó a decir, bueno, la nutrición es una ciencia en sí. Y bueno, y ahí empecé, digamos, a después investigar un poquito más y ya después empecé un máster. Quería llevarte al lugar de cómo las redes por ahí transforman un poco todo. Sí, tal cual. Y de ese Instagram personal que vos tenías, que se fue mutando y ahora si lo vemos, tiene mucho contenido de distintas patologías, de ciencia y nutrición. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fueron las primeras publicaciones donde vos decidiste llevarle a cabo eso? Bien, bueno, me acuerdo que como tenía mucho contenido para mostrar, pero todavía no estaba recibida, tenía un poco de miedo porque decía, bueno, no sé si estará bien empezar a subir contenido ya porque todavía no tengo el título, pero al mismo tiempo, no sé, leía muchas cosas, cada vez me interiorizaba mucho más. Y bueno, hasta que, como te contaba, en el último año de la carrera decidí buscar un máster y decir, bueno, yo ya sé que esto en la universidad va a ser la base, que es necesario. O sea, no estoy diciendo que no es necesario y es completamente necesario, pero yo sabía que quería estudiar algo más. Entonces ahí me encontré con un máster investigando internacional del área de nutrigenómica y biotecnología. Y bueno, como ya me quedaban 2 materias para recibirme, la tesis y las prácticas, me dejó esta universidad comenzar a estudiarlo. Entonces, a medida que iba estudiando cada materia, iba aprendiendo algo nuevo y dije, bueno, yo empiezo a subir ese contenido porque es algo que sentía que lo tenía que transmitir y sentía que el mundo en sí, o sea, o las redes, tenía que conocerlo. El challenge vino cuando de algo tan complejo como la ciencia de la nutrición tenés que bajarlo a algo dinámico y a algo que sea llamativo. Y ahí vino el verdadero challenge, pero después con tema de reels y demás, me fui o videos o hacer poner distintos tipos de imágenes a lo largo del video y demás, o hacer algo tan complejo, algo más sencillo. Fui ganando atención y bueno, y la verdad que tuvo muy buena repercusión y eso llega al público, así que, pero es un trabajo, tenés que tener tiempo, decir, bueno, cómo esto lo explico de manera mucho más fácil, sin que el público pierda la atención en ese trayecto. Y ahí preguntarte primero si escribes un guión
pensado a que, bueno, esto tiene que ser corto, conciso, dinámico para que gente que no entiende nada de nutrición le llegue el mensaje? Y después, ¿qué instrumento usás? ¿Editas el video? ¿Te filmás? O sea, ¿usás un trípode, una luz especial? ¿Cómo arrancaste y cómo lo haces ahora, digamos? Bueno, al principio arranqué súper básica. Era, bueno, mi celular, me acuerdo que tenía un celu súper viejo, que tenía un montón de años, pero bueno, fue mi herramienta como un año o dos para hacer contenido. Es más, me acuerdo que el celu no tenía memoria, era como que el celu me decía, che, cambiame por favor porque no puedo más. Pero bueno, lo exploté a full. Y bueno, con respecto al tema sí, empecé a editar los videos, también yo creo que tuve una capacidad, hay una aplicación muy básica, que por ahí me escriben algunos otros seguidores, me dicen, che, ¿con qué editas el video? Bla, bla. Y la verdad que tengo una aplicación que le saco fuego y le digo, pero te la dejo. Y bueno, y después otra cosa es que cuando quiero subir un contenido nuevo, trato de, por ejemplo, ir mezclando, variando el contenido, ¿no es cierto? Yo en el feed tengo 3 categorías, ciencia, nutrición y random. En random en realidad suelo subir por ahí más reels o algo un poco más divertido y a través de un audio, como que tratar de descontracturar un poco y subir una info en la descripción, pero bueno, de un reel gracioso aportar info, digamos, de ciencia o algo que llame la atención. Y entonces captás la atención de la persona, pero atrás de eso también, che, pero ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué dice esto? Entonces mezclás el humor con el aprendizaje. Y eso fue algo que fui aprendiendo con prueba y error también. Creo que ese es el secreto, o sea, no tener miedo a subir contenido por miedo por ahí de decir, bueno, no va a tener me gustas el posteo, por ejemplo, no va a tener cosas, no importa, o sea, vos tenés que probar y tenés que ir viendo la respuesta del público, porque si vos no probás, no vas a entender qué el público quiere o qué está buscando. Y bueno, y también me pasó eso de decir, che, a ver qué ya hay en las redes de nutrición, por ejemplo, en ese caso, y a ver qué puedo aportar algo distinto, dónde está el valor, porque si quizás me ponía a hacer los mismos posteos que otras cuentas de nutrición y probablemente se iban a perder entre esos posteos. Y la idea fue decir, ok, ¿de qué no se está hablando? Y bueno, y justo coincidió con esto que había descubierto o esta rama y demás, entonces dije, bueno, voy y pruebo por acá a ver si... Y tuvo buena respuesta, la verdad que tuvo buena respuesta. ¿Qué contacto, qué relación, quién te habló, por ejemplo, qué experiencia te acercó a las redes que vos no la esperabas? Y también, como te pregunto lo bueno, te pregunto lo malo, digamos, ¿qué comentarios al principio, me imagino que ahora ya no, tuviste, no sé si capaz de tu mundo más cercano, colegas, o algunas críticas, y cómo sobrellevaste eso? La verdad que, bueno, con respecto a lo primero, me hablaron, sí, cuando empecé a subir contenido, me hablaron muchas personas, bueno, diarios, también para hacer entrevistas, como que eso claramente. Después me hablaron también otros profesionales para pedirme para hacer un trabajo interdisciplinar, lo cual eso para mí es muy valioso porque hoy en día también está bueno entender de que para que cualquier tipo profesional de salud que seas, está bueno que trabajes en equipo, porque nunca vas a poder abarcar todo vos solo. Entonces, bueno, se contactaron también de un instituto de neurociencias en el cual trabajo, diciéndome, mirá, necesitamos una nutri con este perfil científico, que entienda de medicina, que entienda de esto, y creemos que sos la indicada. Entonces, fue más allá que transmitir, o sea, también se me abrieron muchas puertas a partir de eso. Y con respecto a comentarios haters, en realidad, la verdad que fueron pocos, pero sí, por ejemplo, me animé muchas veces a tocar temáticas muy picantes, como tema de ayuno intermitente y demás, que quizás era un core que en ese momento era algo que estaba muy en cuestión o muy cuestionado. Y obviamente que estuve los puntos de vista de colegas o puntos distintos, pero bueno, a ver, como todo, y siempre tenés que saber manejarlo y tenés que decir, bueno, mira, yo digo esto, quizás los estudios también dicen esto, pero bueno, respetar los puntos de vista de cada uno. Y bueno, y como dice el dicho, haters gonna hate, así que, o sea, como que
también aprender y sí por ahí quizás en los comentarios recibís quizás algún comentario malo y en un principio es como que te pega y decís, ay, yo tenía toda la buena intención de subir esto y quizás se malinterpretó y bueno, pero es algo que decís, bueno, la próxima, aprendés de eso también, la próxima vez voy a tener más cuidado con decir esto o bueno, o quizás con lo que me pasó mucho fue ahora con la ley del etiquetado, había subido compartir la ley del etiquetado donde también ahí se mezclaban cuestiones políticas más allá de las cuestiones nutricionales y ahí sí, o sea, hubo como que muchos comentarios haters, era otra, entonces dije, bueno, ok, quizás en un futuro trato de entender también de que por ahí había cuestiones políticas de por medio que no era tanto nutricionales, quizás yo lo hice con la mejor intención de que sean nutricionales y demás, pero por ejemplo eso es algo que quizás no volvería a hacer, decir, ok, todo lo que implica cuestión política pierde el foco, porque eso es lo que hace, perdés el foco nutricional, entonces quizás eso por ejemplo no volvería a hacer. Pero claramente de todo se aprende y eso, así que no es algo que tampoco me arrepiento de haberlo hecho, sino decir, ok, listo, o sea, esto no voy a tocar de nuevo el tema porque no me favorece y aparte se pierde el foco, entonces a partir de eso como que aprendes también. Te quiero preguntar, llevarte la temática que por ahí le puede interesar más a los jóvenes, que un poco la pensamos a esta entrevista orientada a ese público. Te voy a preguntar 3 cosas y arranco primero por el veganismo y el vegetarianismo, que sé que un poco te dedicas. Sí. Mitos y por ahí algunas cosas que están bien y otras que no, que circulan y entre nosotros cada vez se da más el consumo o esa conducta de hábitos alimenticios. Bueno, con respecto a mitos, bueno, que sin proteína de origen animal no se puede vivir, o sea, sí se puede ser vegano, es bien. Algo que me pasa mucho en el consultorio es de que, uno puede ser vegano y comer papas fritas todos los días, digamos. Entonces sí me pasa de que tengo muchos pacientes que que son vegetarianos, pero no saben alimentarse de manera vegetariana. Entonces, eso es, no sé, un vegetariano que come literalmente arroz y ensalada todos los días, poder después decirle, bueno, mira, esto es una alimentación completa, tenés que hacer esto. Y literalmente lo que yo hago en el consultorio es enseñarle al paciente, o sea, no es darle un plan de lunes a viernes, no, bueno, mira, te transmito el conocimiento para que vos lo puedas llevar a lo largo de tu vida y aplicarlo, digamos. Yo creo que el conocimiento es poder, entonces cuando uno entiende, o al menos en el consultorio, yo trato que el paciente entienda y detrás de cualquier tipo de indicación haya un porqué. ¿Y por qué tenés que hacer esto? Porque creo que es la forma más fácil que el paciente va a poder seguir o aplicar y generar un hábito. Entonces, con respecto a eso, que bueno, que sí, se puede llevar una alimentación vegetariana, creo que hay que tener mucha conducta. O sea, creo que siempre le digo a los pacientes, uno tiene que ser responsable con la alimentación que elige. Y si uno elige ser vegetariano, vegano, pesco-vegetariano, lo que sea, hasta incluso omnívoro, tiene que ser responsable con la alimentación que elige. Y bueno, y para eso tendrás que educarte en determinado momento de tu vida para entender cómo hacerlo y bueno, y después ya mantenerlo en el tiempo, ¿no? Así que bueno, eso con respecto al vegetarianismo y veganismo, pero se puede. Se puede. El segundo tema, entre los jóvenes por ahí, drogas legales e ilegales que pasan y suceden en nuestra sociedad, ¿qué relación tienen con la alimentación y si alteran o no algún mecanismo ahí de metabolismo interno? Exacto. Bien, bueno, hace unas semanas, hace unos meses ya, había subido un posteo relacionado a lo que era el consumo de marihuana, de cannabis y el famoso bajón, que es el hambre que tenemos después que pasa el efecto de la marihuana. Y lo que suele ocurrir es que sí, hay veces de que todo lo que sea consumo de drogas en sí altera distintos tipos de neurotransmisores en el cerebro y a veces, en el caso por ejemplo de la marihuana, sí me ha pasado tener pacientes en donde yo les consulto y les pregunto si tienen el consumo de algún tipo si realizan un consumo habitual de algún tipo de droga
porque, por ejemplo, si estamos haciendo un plan y el consumo es diario, por ejemplo, para el descenso de peso, y el consumo de cannabis es diario y está presente esta sensación de hambre muy grande después de fumar o lo que sea, ahí sí se los consulto porque hay que tratar de regular eso, sobre todo porque generalmente los días posteriores suele haber un descenso, una alteración en lo que es la serotonina y la dopamina, y eso lleva a que de nuevo se busque compensación en la comida. Entonces también es buscar y entender, ok, más allá de la cuestión recreativa, entender y decir que no haya un círculo vicioso en donde, ok, por ejemplo, tengo un consumo de cannabis, luego como, luego me siento triste porque se alteran neurotransmisores y luego como de nuevo, entonces eso sí. Me ha pasado también tener pacientes que han estado en rehabilitación por drogas, digamos, duras, y sí, cuando están en etapa de abstinencia es muy marcado la ansiedad que sienten y literalmente que en esos casos tampoco es útil decirle al paciente no comas o restringir, porque el paciente está en un estado de abstinencia en donde está buscando la compensación, digamos. Entonces en esos casos se trata de manejarlo de manera muy delicada, ¿sí? O hacer quizás más comidas a lo largo del día, pero es completamente otro tratamiento, pero sí tiene una influencia total porque de por sí la comida da placer. Relacionado a la ansiedad que produce por ahí estos mecanismos, también la produce tener todo el sentido de la inmediatez que vivimos hoy como sí, tal jóvenes. cual. Eso también puede alterar. La pregunta es, la ansiedad y todo lo que psicológicamente vivimos altera la alimentación, y después preguntarte si con una dieta alcanza o si existen, en realidad vos me vas a decir o no si existen las dietas o no, o si hay un comportamiento que hay que seguir a lo largo de la vida. Bien. Pero si alcanza con solamente seguir un plan, régimen o un plan sí. de alimentación, o también hay que trabajar Bien. interdisciplinariamente otras cuestiones. El tema del estrés y la ansiedad es algo que desencadena, y yo lo veo, y muchas algo que en el año y medio que vengo ejerciendo la profesión, es impresionante la cantidad de patologías o enfermedades intestinales que desencadena el estrés y la ansiedad. Entonces esa ansiedad, y es un círculo vicioso, porque también cuando uno tiene ansiedad o está estresado, ¿qué quiere? El cerebro está muy estresado, eso aumenta los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que inhibe también a todas las otras, serotonina, dopamina. Entonces, también uno cuando está estresado con ansiedad, busca algo dulce, ¿no es cierto? O sea, busca algo nadie dice, uy, estoy estresado, quiero un plato de lentejas, o sea, no, claramente no. O sea, siempre buscamos algo dulce y algo que genere también una compensación y active otros neurotransmisores. De lo que viste o de lo que sabes, de lo que por ahí puedes consumir, y veo que sos bastante curioso en este sentido. ¿Cómo ves a los jóvenes de Resistencia, o si por ahí tenés acceso a otra parte de la provincia, que estamos alimentándonos y que por ahí por qué deberíamos arrancar? ¿Cómo son los hábitos de consumo? Creo que hoy en día lo que suele pasar mucho es que hay mucho sedentarismo. Por ahí desde la pandemia creo que hay muchas empresas o muchos trabajos que se adaptaron tranquilamente desde la casa, y uno pasa muchas horas frente a la computadora, muchísimas horas, y más allá sin ir más lejos, tomo mi ejemplo, o sea, yo gran parte cuando comencé a trabajar, trabajé también online y demás, y eras muchas horas sentada, y bueno, yo hasta incluso perdí masa muscular y demás. Entonces, esto como para dar ejemplo, porque si no siempre como que se asocia la mala alimentación a obesidad, ¿no es cierto? Claro. En realidad uno puede ser tranquilamente delgado, eso creo que también es algo que hay que deconstruir, ¿no es cierto? Una persona delgada igual saludable, una persona, digamos, con obesidad igual todo lo contrario. Entonces, uno puede estar delgado, pero puede hacerse los estudios de laboratorio que le salgan re mal, o sea. Y bueno, y en mi caso yo pasaba mucho tiempo sentada y demás, y bueno, empecé a perder masa muscular. Entonces creo que el primer consejo sería establecer una rutina en donde, si vos por A o por B tenés tu trabajo y tu trabajo es remoto,
que hagas una rutina y que hagas el esfuerzo de salir también de eso y ya sea hacer una actividad de musculación. El músculo es igual salud. Hay personas muy jóvenes con muy poca movilidad. Pero es de tantas horas que uno está sentado en la computadora, no estás moviendo las articulaciones, tu músculo no entiende, o sea, no trabaja. Entonces, primero sería eso, como apuntar al movimiento y que hagas una rutina, así como tenés tus horas de trabajo, que puedas establecer 1 hora por día para poder moverte. Y por otro lado, lo que yo suelo ver mucho en el consultorio es toda cuestión del sedentarismo y mucho consumo de hidrato. Y mucho consumo de hidrato, harinas, o sea, un bajo consumo de frutas y frutas vegetales en sí. Entonces por ahí es todo el tiempo tratar de llevar la alimentación a algo un poco más equilibrado. Yo tengo pacientes que hacen 2 comidas al día, literal, y las 2 comidas son comidas de gran volumen y muy malas. Entonces, a ver, me dicen los pacientes, le digo, bueno, escucha, vamos a hacer así, vamos a empezar a hacer 4 comidas, de tal manera, de tal forma. Y en un momento me dice, no, pará Vicky, o sea, yo estoy comiendo 2 veces al día, ¿cómo me vas a dar 4 comidas? O sea, voy a, no sé, aumentar de peso al triple. Y te juro que descienden de peso, pero porque el tema es de la calidad que vos tenés en la alimentación y la forma en que lo estás haciendo. Mi mayor consejo, que es algo que por ahí yo veo muchísimo, es el tema del sedentarismo, o sea, y que empiecen a ver el músculo como una herramienta para el día de mañana de calidad de vida. Yo creo que al músculo siempre se le dio un enfoque muy estético, ¿no? O sea, llega el verano, claro. Vamos al gym porque llega el verano y hay que estar marcado y bla, bla, bla. Pero después como que al músculo hay que entrenarlo todos los días a lo largo del año y durante toda tu vida. Y no necesariamente eso implica ir a levantar, no sé, 100 kilos al gimnasio. Es literalmente hacerle acordar a tu músculo que está ahí, porque el músculo en sí tiene un rol metabólico muy fuerte, o sea, muy marcado en lo que es la vida. Para terminar, ¿dónde te ves? ¿Cómo pensás que son los próximos años? ¿Qué te gustaría? Y también relacionado a las redes, que seguramente son un trampolín para seguir creciendo. La verdad que el día de mañana, ahora estoy en una etapa de descubrimiento porque estoy terminando este máster. La verdad que me estoy contactando con muchos CEOs, founders de distintas startups biotecnológicas, con personas de afuera también, porque acá en Argentina es muy incipiente todo, pero quizá afuera ya hay más desarrollos. De hecho ahora acá en el Instituto de Medicina Regional de la UNE estamos trabajando con una tecnología de Oxford que es nanopore sequencing, que es para analizar, lo que estamos haciendo ahora puntualmente es analizar muestras de COVID para ver alteraciones o mutaciones genéticas, donde el virus muta, ¿no? Pero en realidad esa tecnología vos podés aplicarlo, por ejemplo, si el paciente tiene algún gen que tenga que ver con la nutrición, ¿no es cierto? O que altere alguna ruta metabólica relacionada a la nutrición, al colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se está usando para eso, pero esa tecnología se puede usar para muchas otras cosas. Claro. Entonces el día de mañana la verdad que me veo en el exterior, me veo trabajando en una startup y me veo trabajando en una startup que vincule o que apunte más a una nutrición personalizada, que saltemos de lo que es la nutrición generalizada para todos para llevarlo a una nutrición mucho más personalizada y específica. Bueno, te vamos a ver seguramente, esperemos que en otro país y obviamente tenés pensado en algún momento volver y aportar valor también. Sí, tal cual, yo creo que por ahí por ahí me pasaba que cuando empecé a estudiar todo esto digo, ¿dónde lo aplico? O sea, ¿dónde aplico esta parte de nutrigenómica y demás? O sea, porque por eso también ahora me estoy poniendo en contacto con muchas personas, pero después cuando ves que afuera, a ver, eso existe y está, decís, bueno, quizás todavía acá no llegó, pero yo puedo ir a aprender, digamos, y después traerlo acá, ¿no es cierto? O para generar una innovación acá en el área también, entonces creo que es algo posible, creo que se puede hacer y como soy joven hay que ir descubriendo distintas rutas y ver, pero la verdad que en el día de hoy me veo así, trabajando en alguna startup que aporte a un paso más a la nutrición, digamos. Vicky, gracias. Gracias, Iván. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok,
son plataformas que utilizamos diariamente para entretenernos, informarnos, interactuar y comunicarnos. Pero, ¿qué hay detrás de este mundo tan complejo y diverso? ¿Quiénes son los que forman parte de él? ¿Cuánto de todo lo que vemos es real y cuánto es ficción detrás de las redes?